usted no trae una de las asignaciones hechas, tenemos que pasar por encima de esa y no trabajar esa área. Así que usted es responsable de esta parte de la administración. Usted va a traer el dibujo del niño con todas las preguntas contestadas con la mano que usted no escribe, la pregunta y la cartita. Usted va a traer la tabla del coraje y de las reacciones a la ira, va a traer el árbol del rechazo, trabajado ya, va a traer la dinámica del perdón, si tiene que haber más de un perdón, por lo menos ya con el niño hubo un perdón que se concedió, así que se puede trabajar otro perdón o quizá uno, dos más. Eh, Van a trabajar después de eso, se tienen que haber escuchado lo del Tribunal del Cielo. Nadie llega aquí sin escuchar el Tribunal del Cielo. Y al principio yo le pregunté en el primer día que nos conectamos, yo le pregunté a ustedes sobre cómo te describes a nivel emocional. Y usted puso una palabra, triste o preocupada o ansiosa o amargada o lo que fuera, ¿verdad? Y que yo le dije, con eso usted se mantiene ese papelito, por favor lo trae de nuevo porque esa misma pregunta la va a contestar al final para ver qué ha pasado a través de lo que se ministró. Así que eso es lo que quería recordar. También, ¿se acuerdan que le habíamos dado la copia del cierto y falso cuando comenzamos la clase? Un cierto y falso, que también era para ustedes. Por favor, si lo tienen, tráiganlo, para que ustedes puedan también revisar de ese cierto y falso cuáles de esas cosas pudieron quedarse igual o cuáles serían cosas que contestaría de forma diferente. Vamos a hablar ahora sobre iba a estar con nosotros esta noche y está que va a estar conectado con nosotros el pastor, el doctor Vladimiro Zúñiga desde Guatemala, pero yo voy a correr la clase y si él tiene que intervenir o hacer algún comentario, él tiene la libertad completa de hacerlo, ¿ok? Y, y entre los dos podemos hacer este trabajo. Herramientas y aspectos a considerar en una administración. Cuando usted va a administrar a una persona, usted va a crear siempre un sitio adecuado. El sitio adecuado tiene que ver mucho con privacidad. No es tanto que sea una oficina, que tenga aire acondicionado, ¿no? Nosotros hemos dado las mejores administraciones, a veces debajo de un árbol con 2 sillas. Después que sea un día fresco, no de los días de caluroso de Puerto Rico, ¿verdad? Que ha estado en estos veranos de una forma tan terrible, pues no sería el sitio quizá ideal. Pero si hay un campito, que estamos en un sitio y es fresco y hay un arbolito y hay privacidad y hay dos sillitas, nos podemos sentar ahí y hacer una administración completa y adecuada y muy efectiva. Lo importante es que haya privacidad. Y vamos a suponer que una oficina o una sala, pues nos sentamos, invitamos a la persona a sentarse y nosotros somos los que vamos a romper el hielo de la conversación. Nosotros le vamos a preguntar a la persona sobre qué desea hablar, o le podemos decir por qué has venido a verme, en qué te puedo ayudar, qué te preocupa. Si la persona en necesidad, ¿verdad? Le llamamos la persona en necesidad en teoterapia, person in need, PIN, la persona en necesidad, si esa persona nos dijera en un momento dado, no sé por dónde empezar, pues tú le puedes sugerir, comience por el principio, o comience por lo que más le importa, o comience sobre lo que más le está preocupando, o comience por hablarnos sobre lo que le duele o lo que le está molestando en este momento. Esas son formas de entrar y motivar que comience a hablar, que comience a compartir. Yo he visto, no muy frecuentemente, pero se da que hay personas que vienen a consultar la situación de una amiga o de otra persona, pero en verdad lo que está consultando es la de ella. ¿Ok? Y en vez de decir que es ella la que viene a buscar la ayuda, lo que hace es que presente, yo tengo una amiga que le está pasando esto, ¿ok? O lo otro. Así que vamos a escuchar y a veces nos damos cuenta a través de la conversación, porque llega un momento en que, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes los lapsos del lenguaje, que lo estudiamos? Como que era la persona cuando viene a ver si se ve incluyente, y tú te das cuenta que es la persona, o a medida que habla contigo, como gana confianza
y gana, se siente cómoda, se ha establecido empatía, se ha establecido una relación que se siente, pues muchas veces baja las defensas y cuando viene a ver está hablando de que es ella la que le está pasando lo que le está pasando. Hay el ministro, que somos nosotros, todos nosotros somos ministros, somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y somos ministros del Señor, competentes del nuevo pacto en el misterio de la reconciliación. Vamos a escuchar con atención, vamos a observar con cuidado, vamos no a no temerle al silencio. Recuerden que el silencio es elocuente. El silencio no siempre implica que aquí no va a pasar nada ni que vamos a poder manejar esta situación. Si el silencio se respeta, la persona muchas veces necesita procesar sus pensamientos. Principalmente se da el silencio casi siempre en los casos donde hay mucha depresión. La persona que está muy deprimida, el proceso del pensamiento es lento, se pone bien lento. Así que muchas veces tú le haces la pregunta y al rato viene y te contesta y tú piensas que ni te oyó o que a veces necesita quizás repetírselo, pero es bueno esperar unos minutos a ver cómo la persona responde, ¿verdad? Siempre es bien importante en la entrevista con alguien hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Al principio nos equivocamos en eso hasta que vamos adquiriendo la destreza de hacer preguntas abiertas, no cerradas. ¿Por qué? Porque las preguntas cerradas son las que se contestan con sí o no. Y no es eso lo que queremos una conversación con la persona. ¿Verdad? Un ejemplo de una pregunta incorrecta es, ¿se sintió frustrado cuando fracasó? ¿Qué va a decir la persona? ¿Sí o no? ¿Cree usted que su crianza fue dura? Sí, no. No es lo mismo que preguntar, por ejemplo, ¿desea usted, por ejemplo, otra pregunta equivocada sería, ¿desea usted casarse o quedarse soltero? Pues casarme o quedarme soltero, no de las dos. Es más fácil simplemente preguntar cómo se siente después del fracaso. En vez de cómo se sintió cuando fracasó, mal o bien, es preguntar simplemente cómo se siente después del fracaso para que lo explique. ¿Qué ocurrió entonces? Que son preguntas abiertas para que la persona comience a hablar y comience a traer su situación. Y entonces, una vez se haya hablado de la situación, se haya traído la situación, usted va todo el tiempo pensando, yo vengo aquí, número uno, a saber si esta persona tiene un pacto con Dios, así que son preguntas que hacemos, tú conoces al Señor, si es alguien que es creyente, si no es creyente, es alguien que debe de salir de ahí tú habiéndole presentado el plan de salvación, sea que lo hagas en el medio, al principio o al final, pero es algo que se tiene que traer. ¿Por qué razón? Porque ha llegado a un sitio con un cristiano, con un ministro, a una iglesia, a un lugar donde nuestras herramientas y lo que le vamos a impartir es lo que dice la palabra. Por lo tanto, nos aseguramos que conoce al Señor. Siempre recuerde que no oramos por liberación por alguien que no conoce a Cristo, porque le podemos hacer daño. Sacamos de ahí, pero esa casa tiene dueño, así que el dueño de la casa va a volver a regresar. Sino que tratamos de que el pacto sea con Dios y entonces luego de esto es que podemos ministrar liberación o lo que necesite. Una vez se haya discutido la situación, vamos identificando, esta persona tiene que perdonar, esta persona tiene que confesar estos pecados, esta persona, exploramos siempre si ha habido algún tipo de práctica en ocultismo por ella misma o que viene de una familia. Al contarnos la historia de la familia, dónde te criaste, con quién tú viviste de niña, quién te crió a ti, quién tú eres de los miembros de la familia, tú eres la mayor o tú eres la del medio, cuántas nenas hay, cuántos varones, cómo era tu mamá contigo y cómo era tu papá. A base de esa narrativa que nos va diciendo, vamos entendiendo y determinando si hubo heridas dentro de esa niñez, si hubo abandono, si hubo... anoche estábamos hablando con el grupo que va a ministrar, con el grupo de los ministros que van a estar participando en la administración, y le estaba contando de uno de los dibujos de una niña que estaba vestida de uniforme. Así que yo pensé, cuando vi el uniforme, vestidita de uniforme, yo dije, ella me va a hablar de la escuela o le pasó algo en la escuela. Y eso es lo que ella me está mostrando cuando la veo vestidita de uniforme.
pero no era de la escuela. Ella me dice, bueno, hablar de la escuela, pero yo en la escuela me sentía muy avergonzada, porque yo era ya bien grande, bien grande, bien grande, y yo había perdido años de estudio y estaba en unos salones con niños chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y yo le dije, pero tú te colgaste en alguna asignatura en la escuela. Y me dijo, no, era que mi papá se mudaba todo el tiempo, nos mudaba, nos mudaba, nos mudaba. Y no me mandaban a la escuela, no me mandaban a la escuela. Y cuando me venían a poner a la escuela, en la escuela yo estaba atrasada por años. Y entonces por eso ya, fíjate, como en el dibujo ya lo que recalcó fue eso, que fue traumático para ella en el momento en particular, ¿no? Así que claro, después de discutir, vamos determinando a través de lo que nos está contando, sea que tú le hagas esa pregunta, o sea que te traes una situación que puede ser, mira, tengo una situación con mi matrimonio. No importa que tú estés trabajando esto ahora, en un momento dado tú vas a ir atrás y ver si esta situación del matrimonio tiene alguna conexión con algo que ella vivió en su hogar a nivel de sus padres, si sus padres se divorciaron, cómo era el trato en ese hogar, qué cosas pasaron en ese hogar que se puede estar repercutiendo en este conflicto presente que tiene en el momento. Y luego se toman medidas, se toman acuerdos, se ora, se perdona, se coge un aspecto a la vez. Nadie viene a una administración un día a resolver todo lo que tiene en su vida. Eso es imposible. Eso conllevaría horas y horas y horas de trabajo. Trabajamos con lo que más le preocupa, trabajamos con lo que salió a flor de piel, trabajamos con lo que se manifestó. Cuando ustedes traigan en los dibujos y traigan las contestaciones de estas dinámicas que le dimos, ahí vamos a sacar lo que se está manifestando y con eso es que se va a trabajar. No, no venga esperando que se pueda resolver si identificó 5 áreas, no se van a poder trabajar con las 5 áreas. ¿Estamos? Pero vamos a trabajar con lo que sea más prominente y necesario que se cubre y que se toque. Y luego de eso, entonces se le puede dar otra cita y hasta se le puede decir, la próxima vez que tú vengas, vamos a poner que se trabajó unos perdones y con eso pues se terminó el tiempo. Entonces, puede decir, la próxima vez que tú vengas, vamos a trabajar, fíjate, los asuntos de ocultismo que acabamos de identificar. Eso lo vamos a ver en la próxima cita. ¿Ok? Y podemos de momento o trabajar los pecados y decirle, de estos pecados sale a flote este perdón que hay que darlo. Se nos fue el tiempo trabajando el pecado, renunciando a él, ministrándole, confesándolo. Pues entonces vamos a trabajar los perdones la próxima vez y a la otra vez vamos a trabajar las maldiciones y vamos simplemente viendo a la persona en diferentes momentos y trabajando áreas particulares de su vida, ¿ok? De una forma más completa y no a prisa. Eh, Así que eso es importante. Lo otro es usted no le dedique más de 2 horas a una administración. 2 horas, unas 2 horas es mucho tiempo. Hora y media o 2 horas máximo. No, 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 no se agote, porque un ministro agotado no va a poder ser efectivo. Llega un momento en que usted no piensa claro, en que ya el cansancio deja de oír al Espíritu Santo que le está hablando, ¿ok? Deja de percibir lo que está trayendo la persona, la está oyendo con vaguedad, no minuciosamente, con esa atención que da el tercer oído. Acuérdense que oímos, el tercer oído es oyendo con el corazón, oyendo los detalles, observando los cambios en su rostro, las cosas que hemos hablado anteriormente. Eso se debe hacer si hay cansancio. Así que es mejor 1 hora, hora y media, 2 horas al máximo. De ahí hay que parar y darles una próxima cita a la persona. ¿Ok? Se recomienda que se ministre de dos en dos, ¿ok? Al principio no ministramos gente sola. Mi- a veces puede haber un equipo de hasta de 3, y uno de ellas la que está hablando, las otras está observando, se turnean para coger, para participar, y puede haber una tercera persona que está orando, en su corazón, percibiendo si el Espíritu está mostrando algo, si le trae una porción bíblica, si le recuerda, si tiene una palabra profética, si de momento vio una visión. Por eso es bueno tener juntos en los equipos gente con diferentes dones, ¿ok? Con diferentes dones, porque eso hace poderosa una administración. Juntamos los escudos de fe, juntamos las unciones que son tan diversas y distintas, y cuando las ponemos en operación juntas, es tremendo. Yo no tengo lo que carga Pastor Ayanes,
Cuando trabajamos juntas, cada cual tiene la gracia de Dios, mostrándose a través de los dones que ha concedido a cada una, y ahí eso se va evidenciando y se hace trabajo mucho más completo. Cuando ha llegado a un entendimiento del problema, cuando se ha agotado el tema, cuando se ha llegado a una solución visible, posible, se produce la decisión mutua de que vamos a terminar, pues ya vamos, pues está bien, terminamos esto, entendimos esto, trabajamos esto, pues ya terminamos de hablar hoy y vamos a vernos la próxima ocasión. Lo tomamos, lo discutimos con la persona, y aun cuando a veces la persona está de mucha ansiedad y dice, yo quiero hablarte sobre esto, no, uno se da cuenta que ese tema es amplio, ese tema es mucho más complicado, entonces le decimos, nosotros lo dejamos para la próxima ocasión. ¿Ok? Hay algunas técnicas para manejar las situaciones de las personas. Una de las técnicas es precisamente el apoyo, ¿verdad? Y la meta de esa técnica es fortalecer, es sostener, es estabilizar a la persona que tiene un problema, para que recupere fuerzas, para que pueda tomar control de su vida. Y hay problemas que es necesario utilizar el soporte, el apoyo, el sostén, ¿verdad? Que son las formas como se menciona en esta técnica. En caso de enfermedades graves, en fallecimientos, en divorcios, separaciones, ruptura de noviazgo, en experiencias de fracaso de cualquier tipo, rechazo por parte de una persona significativa, cuando se vive en crisis, inseguridades e inmadurez, se tiende a utilizar el sostén y el apoyo, y se ve mucho en los capellanes. Es una de las herramientas que el capellán utiliza mucho, porque casi siempre interviene en experiencias de crisis. Así que tiende a utilizar mucho la técnica de sostén. La confrontación. La confrontación es necesaria, pero hay que saberla trabajar, porque aun cuando, por ejemplo, hay gente que en la consejería es no directiva, y hay gente que somos directivas. Yo soy directiva en la consejería. Este, yo tengo una gran amiga, Yolanda Ajo, que yo le he hablado a ustedes de ella, y ella es no directiva. Ella le da la vuelta al asunto y va poco a poco, poco a poco, poco a poco, llevando a la persona donde yo misma la voy a llevar, pero yo la llevo como más rápido, y la llevo porque yo confronto, ¿no? Yo soy más directa hablando. Cada cual tiene su propia gracia, su propia personalidad. Y según tu personalidad es que tú manejas las cosas, ¿sí? Es que tú abordas las personas. Y hay que darnos cuenta de eso. Nadie tiene que ser igual a otro. No somos clones uno de los otros. ¿Estamos? Usted no tiene que hacer las cosas ni hablarlas como yo las hablo. Cada cual tiene su propia personalidad, y a base de eso va a poder trabajar y traer las situaciones que necesita ayudar a la persona a manejar. Así que hay siempre que vigilar en el tiempo que trabajamos con la vida, de que no se dé una dependencia excesiva con nosotros. Hay personas que son codependientes por naturaleza, y hay momentos de apego. Se apegan a alguien, y se apegan a alguien de una manera donde no quieren soltar, donde necesitan todo el tiempo hablar con la persona, donde demandan de una atención, y eso hay que tratar de trabajarlo, porque no se supone que tú seas la solución de esa vida. Esa vida hay que encaminarla a Cristo todo el tiempo, hay que referirla a la cruz, hay que transferir que la dependencia sea con Jesús, no contigo. Sino que tú eres solamente un recurso en un momento dado, un canal de ayuda en un momento dado, pero no, pero que no se establezca una dependencia excesiva. Es lo que hay que identificar. Si eso sucede, hay que discutirlo con la persona. Y si eso sucede y uno se da cuenta que esa persona necesita trabajar unas cosas, se le puede referir a otra persona. Sigue atendiendo tú en este momento, para ir rompiendo ese laxo de codependencia. En la confrontación, la intención es hacer que la persona se encare a su problema, a su situación, a su conflicto, a la dificultad, a la actitud que está presentando y que tiene que cambiar, ¿no? Cualquier acto inmoral o ilegal, si hay uso de drogas, si hay preñez, cualquier situación que de momento la persona está negando, la está justificando, no la quiere ver, como decimos, como dice el americano, no quiere ver el elefante en la sala, pues tenemos que confrontar y decirle, ¿hay un elefante?
pero hay que decirlo, como decíamos, con amor y verdad se corrige el pecado, es lo que dice el proverbio, con verdad y amor. No es con la verdad sola, porque es a veces tan fuerte que puede lastimar. Y tampoco es con el amor solo, porque es simplemente algo que pasa la mano y pasa la mano y no logra hacer que la persona entienda su responsabilidad para provocar cambio y aceptar lo que hizo. Al confrontar, hacerlo con evidencias, mostrar apoyo y aceptación como persona al que recibe administración, estimular la confesión y el arrepentimiento hacia Dios y hacia otros que haya dañado, ¿verdad? Dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón, haya misericordia. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Nos juntamos y no solamente usted va a estar ministrando a otra. Una de las recomendaciones que damos es que personas que terminan este tipo de adiestramiento es que comiencen a ministrarse los unos con los otros, es que comiencen a ministrarse en la iglesia y ustedes cojan gente que van a hacer este trabajo. Si usted no lo va a hacer, capacite a otro para hacerlo, que haya un grupo de 3 o 4 personas que se encarguen de hacer este trabajo, mínimo 2, y que puedan comenzar con ministrar a la iglesia de una manera que pueda haber confianza, y la confianza se gana al ellos darse cuenta, esta persona guarda, tengo aquí, Pastora Ayana, que hay una nueva. Sí, hay una nueva aquí. La confidencialidad. El que se sepa que es que lo que se habla no sale de esa oficina. Tan pronto algo salga que se haya dicho en privado, usted pierde la confianza de esa persona. Y si otros se enteran, usted perdió la oportunidad de realmente ayudar a la gente, porque la gente no se va a acercar a usted a hablarle de nada. Lo contrario ayuda a que a veces se establecen unos lazos muy fuertes de relación, y es porque hemos vivido oyendo las cosas más íntimas de las personas. Yo recuerdo una vez que me invitó una pastora de otro pueblo a ministrarle a una persona junta. Y cuando la persona confesó a confesar, aquella pastora no paraba de decir, "¡Ah! Pero qué barbaridad, pero cómo fue, ay Dios mío". Bueno, yo en un momento que yo la miré, yo le dije, déjame solo con ella, porque aquella reacción era, yo digo, pero esta persona, una de las cosas que tenemos que hacer es controlar gestos. O sea, no, la persona viene, solo que confesar algo es tan difícil. Y si la persona viene a confesar y lo que encuentra son reacciones de esa clase, ustedes se pueden imaginar. ¿Eh? La tuve que sacar del cuarto para poder ayudar a la persona. Porque la persona de momento se sintió intimidada y se iba a callar. No iba a seguir hablando, porque ¿para qué? Si de momento lo que le estaba viniendo encima era algo terrible. Hay que ministrar y que la persona que confiesa, que es confrontada, sepa que siempre hay salida en Dios, siempre restaura, siempre hay perdón, la gracia de Dios asiste. Tú no dejas a la persona confrontada, tú dejas a la persona que tiene que salir de ahí sabiendo que el Señor perdona ese pecado, ministrándole el perdón de Dios, que hayan experiencias de restauración y que haya compromiso de restaurar esas áreas, de trabajar con el carácter, si es necesario entrar en un discipulado. La cosa es que la persona sepa que hay ayuda de la cual que puede recibir. En el manejo de las pérdidas, donde hay tanto dolor, algunas personas nos notamos que se recuperan de una crisis con facilidad, pero otras personas luchan semanas y meses, y otras, ¿sabe qué? Yo he visto que nunca se recuperan. Hay gente que no se recuperan por completo. Y así que es necesario a la hora de trabajar con las personas que han perdido, ir a paso con ellas con cuidado, porque están demasiado de adoloridas.
Sobre el perdón de los pecados ahorita, antes de meterme en este punto, recuerden lo que dice primera de Juan 9, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestro pecado. ¿Y para qué más? Para borrarlo de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Él perdona el pecado cuando lo confesamos. Esa realidad del perdón de Dios es algo que hay que ministrarlo de manera principalmente en personas que están confesando cosas que las han llenado de mucha, mucha culpa. La culpa tiene que ser desarraigada porque uno es un tormento que destruye vida. ¿Ok? Y por supuesto, después de eso tiene que haber un discipulado para fortalecer su conducta y que pueda tener dominio propio y que pueda de momento encaminarse hacia una vida de estabilidad. Sobre las pérdidas, volvemos a decir que yo me he dado cuenta que la mayor diferencia es nuestra capacidad para recuperarnos de las pérdidas, es por la manera como hemos percibido la pérdida. ¿Reaccionamos con miedo, con desesperación y dolor o reaccionamos con fe en la pérdida? Si yo percibo la pérdida como un gran fracaso, me lleno de dolor, de vergüenza. Si percibo una crisis, eh, me puedo estar llenando de ansiedad, si no me lleno de depresión, es según yo la perciba. Hay gente que tiene una crisis y piensan que son duraderas para siempre. No se dan cuenta que las crisis son todas temporeras. Las crisis ninguna es permanente. El de la crisis se entra y se sale. Dice el Señor, esta leve prueba momentánea. ¿Mm? ¿Mm? Esta leve tribulación momentánea es pasajera, es leve, es momentánea. Fíjense bien que las crisis cargan esa característica y tenemos que aún en medio de lo fuerte de la crisis, saber que es un tiempo y que va a pasar, lo que hay es que aprender a navegar en medio de ella hasta poder salir al otro lado. Y como sostenida, apoyada, con gente presente, con gente amando, con gente sosteniendo, con personas con un consejo sabio, sin presionar, sino caminando al paso que puede la persona caminar y continuamente orando, que no falte la oración, el amor, la presencia, el apoyo emocional y el apoyo físico. La persona que está en crisis o que está viviendo pérdida tiende a aislarse, tiende a no querer a abrirse a recibir gente o a relacionarse con otros. Tiene que hacer unos pininos de esfuerzo, porque no hay cosa que te haga más largo el proceso que precisamente la soledad, el mantenerte aislado. Es necesario que permita la cercanía que tú puedas escoger. No van a ser de multitudes, pero pueden ser de personas particulares que tú permitas cercanía. Y van a ser visitas de poco tiempo, no pueden ser visitas por prolongadas, no te puedes meter con nadie que tenga una crisis o una pérdida a estar 2 horas en una casa. ¿Okay? Son visitas más cortas, son tiempos juntos de tomarse un café, de hablar, de ver si hay algo que tú puedes cubrir, que hay algo que tú puedas hacer. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la diferencia entre compasión y empatía? Que precisamente el compasivo hace algo. El empático solamente siente con la persona y por lo tanto se carga y hasta se lastima y se quema en medio de ese proceso. Martin Seligman, en una investigación que hizo sobre la teoría de los estilos de explicación de crisis, él hizo una investigación pionera sobre el desamparo aprendido. Y en esa interpretación de una crisis, en ese estilo, va a permitir que nosotros podamos recuperarnos y recobremos nuestras fuerzas perdidas. Y hay 3 explicaciones básicas de una crisis, que dice él. La permanencia es cuando la persona dice durará para siempre. De esto no se sale, esto pasó y esto va a ser para siempre.
La velocidad de nuestra recuperación está muy influenciada por la duración que le atribuimos a las consecuencias de la crisis. Si pensamos que los problemas de hoy nos afectarán toda la vida, entonces nos pondremos pesimistas, creyendo que la situación es desesperanzadora, de que no hay manera de que podamos salir de ahí y por lo tanto, si estamos pesimistas, nos vamos a deprimir. Esta clase de pensamiento es bien común y apenas nos damos cuenta de ella. Cuando la persona llega a la etapa de la depresión de la crisis, hay que ayudarla a cruzar, hay que ayudarla a cruzar, porque si no se puede quedar detenida ahí, detenida ahí porque está pensando que es permanente. Ya esto que pasó, yo no voy en mi vida, no va a ser igual nunca, no, nunca va a ser igual. Las crisis vienen a cambiar cosas. Las crisis provocan cambios. La crisis va a conllevar actitudes nuevas, conlleva decisiones nuevas, conlleva enfocar la vida y mirar la vida desde otro ángulo, con otra mirada, desde otra esquina de donde se ha vivido hasta el momento. Cosas cambian y gente cambia alrededor de nosotros. Recuerden que nosotros vamos, en la vida es como un viaje en tren. Y en ese viaje en tren, un tren tiene muchos vagones. Y en ese viaje en tren, un día nosotros subimos al tren y comenzamos ese viaje. Y en ese vagón donde estamos conocimos gente. Y conocimos gente que en el camino del viaje subieron otros a ese vagón. O de momento nosotros cambiamos y nos mudamos al vagón que iba al frente o al que estaba atrás. Y hay gente que la vimos bajándose de ese tren y a otros subiéndose hasta que un día nos bajamos nosotros del tren. Nosotros estamos en ese viaje. Y en ese viaje suceden cosas. Decimos adiós, pero también decimos hola. Estamos despidiéndonos de vida y estamos recibiendo vidas nuevas a nuestro alrededor, que es necesario recibir. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo hasta el día que llegue el día de nosotros bajarnos del reino. Ok. Una de las cosas que se da en esas crisis que a veces son prolongadas es, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero por la gracia de Dios puedo cambiar yo. Yo puedo cambiar. Puedo salir de esta crisis siendo mejor persona, más madura. Puedo salir de esta crisis aprendiendo eh, destrezas que no tenía. Yo me veo haciendo cosas que yo antes no hacía, teniendo que aprender a vivir la vida desde una forma nueva. Eso nada más ayuda a que de momento se dé una formación y se entra a un estilo nuevo de vida que de momento hay esperanza, se vive, se disfruta la vida, se sonríe a la vida de nuevo. La forma en que respondemos a la pérdida va a determinar si la crisis nos construye o nos destruye. Dios no pretende que la crisis de la vida nos destruyan, sino que revelen quiénes somos. La crisis deja nuestro carácter al descubierto y revela en qué o en quién creemos. Eso nos pasa a nosotros en las crisis. Todos nosotros a la hora de enfrentar una crisis seria, severa, pudimos, si somos honestos, decirle, Señor, yo creía que yo tenía más fortaleza, más confianza en ti en este aspecto y descubrí de momento que no, que necesito fortalecer esa área. De momento salió a flote cosas que yo creía que estaban resueltas hace tiempo en mi vida y sin embargo salen presentes. La crisis la pone en evidencia. La dificultad, las dificultades, las crisis, las pérdidas son oportunidades para corregir el rumbo de la vida. Veamos tres ilustraciones. Cuando un piloto se topa con una turbulencia en el aire mientras vuela, puede optar por subir o por bajar, pero pararse, detenerse es la peor decisión que puede tomar. Piensen bien que conlleva, hay una turbulencia, está metido en esa turbulencia y el piloto tiene que darse cuenta que no se puede quedar ahí, tiene que bajar o tiene que subir.
Así que las crisis vienen a nuestra vida, usualmente quedamos de momento detenidos, parados, pero mientras se está dando esa detención, nos damos cuenta que los sentimientos se agudizan, el estado de anímico es bien, bien fuerte, bien intenso, se hace muy difícil superar. Es cuando comenzamos a dar unos pasos, donde comenzamos por poco a poco a salir. Alguien dijo que una curva en el camino no es el final del camino, a menos que uno no gire con la curva. Es en una curva, es la mitad del camino si tú sigues derecho. ¿Estamos? Pero cuando te enfrentas a una curva, tú tienes que, ¿qué? Que amoldarte a ella y coger la curva y moverte. ¿Se dan cuenta? O sea, no pueden ser, la hemos vivido de una manera donde a veces se convirtió nuestra forma de vivir como rígida. Y siempre las cosas han sido así y cuadradas por completo. Salir de eso no es fácil, pero es posible. La grama no hace resistencia ante los torrentes de agua. Cuando el torrente de agua pasa sobre ella, la grama se acuesta, cede. Al pasar la tormenta y salir el sol, ¿qué pasa con la grama? ¿Dónde queda? Derechita de nuevo. Queda paradita de nuevo. ¿Por qué? Porque no resistió, porque no hizo frente a esa tormenta que vino sobre esa cantidad de agua y esa fuerza de esa agua. No la resistió, sino que se dio, se movió, se acostó y luego pasó. Hay tiempos donde vuelve a salir el sol y volvemos de nuevo a estar de pie. Así que como dije ahorita, Dios nunca ve nuestras tribulaciones como algo permanente. Son momentáneas, que es 2 Corintios 4:16, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y dice Joel 2:25, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró este gran ejército de langosta que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Hay un futuro mejor. El Salmo 35 dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. La segunda cosa que sucede, primero dijimos que la actitud que a veces se puede tener es la permanencia, esto no va a cambiar. La segunda cosa que a veces hacemos ante las pérdidas y las crisis es la generalización. Esto arruinará toda mi vida. Esto dañó todo, esto destruyó todo, esta crisis acabó con todo. Ese concepto generalizado es una de las expresiones que vemos en personas que están muchas veces viviendo este tipo de experiencia. Un ejemplo de pensamiento generalizado es concluir que si fallamos en una cosa, entonces somos fracaso en todo. Somos unos fracasados completos. O pensar que nuestra vida se acabó porque alguien nos rechazó o nos despreció, basando todo el futuro en la reacción de una persona. Lo que viví con esa persona marca la forma como yo pienso que los demás me van a tratar. Eso lo vemos, eso mismo. Si alguien recibió rechazo, muchas veces dice, todo el que se acerque a mí es que yo conozco, son así, lo que vienen a rechazar, lo que vienen y de momento creo unos prejuicios que me impiden muchas veces relacionarme de una forma adecuada con las personas. No deje que una pérdida se infiltre en otros aspectos de su vida. Si experimenta pérdida, no significa que sea un perdedor por no lograr una meta. La tercera forma de nosotros enfrentar esa crisis es la personalización. Cuando la persona dice, yo soy el culpable, yo soy el que hizo esto. Ejemplo, los niños se deprimen cuando sus padres se divorcian y muchos de ellos piensan que ellos fueron los culpables del divorcio de los padres. Yo me he dado cuenta que el perfeccionista es una de las personas que más se deprime. ¿Por qué? Porque el perfeccionista, la persona perfeccionista se culpa de todo. Ellos se presionan a lograr todo el tiempo, a lograr todo el tiempo en las metas impuestas, de tal manera que se vuelven exageradamente sensibles a cualquier fallo o crisis.
Así que es necesario, acuérdense que en Dios nos llamó no a ser perfeccionistas, es a ser santos. ¿Ok? Y la santidad es a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién? ¿Qué dice Glenda? Bendiciones, Glenda. Voy a leer el comentario. Ella dice que le pasó con la confianza en Dios. Desde pequeña pensaba que tenía mucha confianza en Dios hasta hace un año. Dios me dijo que dependiera completamente de Él e hiciera algo que me trae mucho temor. Entendí que necesitaba confiar más en Dios. Amén, amén, amén. En eso estamos todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, es que en eso es que estamos. Al lidiar con personas en crisis, hay que evaluar su percepción de la ausencia de Dios. Piensen bien que es importante que ante las crisis se piensa, Dios me abandonó, Dios es cruel, Dios no es bueno, Dios no vio mi dolor, Dios no intervino cuando yo pensaba. ¿Qué percepción la crisis creó en la mente de esa persona, en el corazón de esa persona de Dios? Esa parte hay que evaluarla para saber, para saber, porque de momento puede darse reacciones de rebelión, reacciones de total desconfianza en Dios, eh, de, de, de desconexión de Dios, al sentir que simplemente Él, porque el enemigo lo que va a decir es eso precisamente en la mente. Él no es bueno, Él vio tu dolor y no intervino, Él te dejó solo en medio enfrentando esta situación, Él no te ayudó. O sea, todo ese bombardeo lo vamos a estar recibiendo. Isaías 50 dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Aunque camine en oscuridad donde no haya ni un rayo de luz. Confiemos en el Señor. En ese mismo capítulo, en el 50, Isaías 50, en el versículo 11 dice, pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano en medio de tormentos, quedarán tendidos. ¿Por qué razón? Porque a veces lo que hacemos es que al no caminar bajo la luz de Dios, yo enciendo mi propia tea, yo enciendo mi propia luz. Y la luz en mí es tinieblas. ¿Se acuerda que dice el Señor en el Evangelio? Cuídense en que la luz que haya en ustedes no sea tiniebla. Yo puedo pensar que yo camino en luz y estoy caminando en tiniebla, porque es la luz mía la que yo he encendido. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dice Neil T. Anderson, que a mí me gustan mucho los libros de él, es un escritor muy, muy bueno. A nivel como de discipulado, es muy bueno su material. Neil T. Anderson dice, no dudar nunca en las tinieblas de lo que Dios ha mostrado en la luz. En los momentos de tiniebla no podemos olvidar lo que el Señor nos ha dicho cuando hemos estado en paz, tranquilos y en luz. Tenemos que seguir caminando a la luz de la revelación que el Señor nos ha dado. No fabrique tu propia luz. Es una de las cosas que vamos a tratar de ayudar a la persona y lo aplicamos a nosotros mismos. La tendencia natural cuando vemos el camino de Dios es hacer nuestro propio camino. Eso lo hizo Abraham. La tardanza de Dios, según Abraham, de cumplir la promesa, hizo que él produjera su propia luz, Ismael, y ustedes saben todos los problemas que ha habido. Vamos a buscar un momentito Isaías 5, no, no lo leí ya, Isaías 50:12. Bueno, la espera dolorosa de los días oscuros. Miren, las personas están viviendo en este momento, las personas que están bajo luto, bajo duelo, bajo pérdida de trabajo, bajo pérdida financiera, bajo personas que están viviendo, ahora mismo cuando yo pienso en España y veo ese estrago que hubo de esa vaguada Dana, cómo destruyó toda esa comunidad de una forma terrible, donde se quedaron completamente sin hogar, familiares enterrados, una cosa que es tan terrible, son días oscuros, y es, y es necesario que, que los centinelas que guardan la casa,
los centinelas, esos profetas que están en medio de nosotros, gente que carga palabra profética, unción profética. Cuando que se le pregunta, como dice Isaías 21:11, alguien me grita desde Seir, centinela, ¿cuánto queda de la noche? ¿Cuál centinela, cuánto falta para que amanezca? Vienen a nosotros, a no solamente a los profetas, a los ministros, a los pastores, a los que cargamos de la palabra de Dios y vienen con esta pregunta: ¿cuándo esto va a pasar? ¿Cuándo va a amanecer? ¿Cuándo esta oscuridad se va a ir? ¿Cuándo yo salgo de esta crisis? En medio de ese dolor que aparece que acaba con la vida, que mengua las fuerzas. Son momentos tan tremendos, tan terribles, que de momento se acercan y nosotros lo que estamos es sensible a la voz del Señor, a la voz del Señor. Uno aprende en esos tiempos oscuros sobre sí mismo. Uno aprende y revalúa valores. Nos damos cuenta de a qué nivel es nuestro compromiso, nuestra relación con el Señor. Aprendemos a ser compasivos, aprendemos a no dar consejos, a estar al lado, a estar cerca, a amar a la persona que está viviendo esos tiempos oscuros. Usualmente Dios nos lleva al final de nuestros recursos para que podamos descubrir los suyos. El que está en un bote remando, el Señor está a veces en el bote con la persona y lo deja remar y no interviene hasta que la persona le entrega los dos remos y se cansa y ya no tiene fuerza para remar. El Señor toma control de esa barca. Pero mientras tanto nos deja llegar hasta el nivel donde nosotros podamos perder toda nuestra fortaleza para el Señor intervenir. Por causa del Señor, ¿verdad? El Señor lo va a hacer y lo trabaja con todos nosotros. Podemos haber tenido el testimonio de ese tipo de experiencia. Como de momento tuvimos que entregar, tuvimos que rendirnos, tuvimos que darnos cuenta que lo que habíamos hecho no era suficiente, que no estaba dando el resultado que esperábamos. Entonces tenemos que venir al Señor, tenemos que venir al Señor. El Señor siempre ha provisto algo mejor para nuestra vida y en Él no hay insensibilidad de ninguna clase. Volvemos de nuevo a repasar. Cuando una persona venga a buscar ayuda, haga una oración corta pero significativa pidiendo la intervención de Dios. Pregunte qué la motivó, qué lo motivó a venir a buscar, a pedir ministración. Pregunte, precisamente se identifica, ¿verdad? Qué cosas lo han afectado y qué personas lo han afectado. Eso es bien importante, eso es bien importante. Y vamos, simplemente ya ustedes saben, vamos a estar trabajando siempre con pecado, con perdones y con pactos. Pacto es todo lo que cae dentro de cosas que son del ocultismo, todo lo que tiene que ver con alguna atadura espiritual. Eso lo catalogamos como pacto, según enseñaba la hermana Elsa Banucci, que eso es lo importante en la administración: identificar perdón, identificar pecado, identificar pacto. Y esas son cosas que siempre vamos a estar llevando a la vida, a que las confiese, a que las renuncie, y si nosotros discernimos que hay atadura del enemigo, reprendemos. Con hacer ese trabajo usted va a poder hacer una labor adecuada, completa, y va a poder trabajar adecuadamente. ¿Alguien tenga alguna pregunta sobre la administración, sobre cómo hacerlo, qué hacerlo, en lo que hemos estado hablando en esta noche? ¿Le ha surgido alguna pregunta que quiera añadir o algún comentario que quiera añadir antes de continuar? ¿Alguien quiere preguntar o Vladi quiere decir algo o quiere hacer algún comentario? En la administración con la persona, como vamos con un objetivo de administración, pues no entramos en compartir y hablar de otras cosas, vamos enfocados. Venimos a trabajar con la vida, con lo que le sucede, y venimos con el objetivo de que Dios traiga sanidad, restauración, consuelo, paz, ministre la vida. Ese es nuestro enfoque, lo que estamos haciendo. Así que por eso que sacamos un tiempo específico para eso y no nos vamos por la tangente, excepto que hablemos, Pastor Jaime y yo, que siempre lo hacemos, nos vamos por la tangente y hablamos de muchas cosas, pero usualmente sacamos un tiempo para trabajar con las vidas y que se logre el propósito de esa reunión.
Ahora bien, a pesar de que yo le estoy hablando cosas que son como que las divido, en la administración no dividimos. En la administración, si Ujú. ustedes se cuenta que yo le estoy hablando, siempre hablamos de que vamos a estar hablando de sanidad del alma, pero a la misma vez Bendito también Dios. estamos hablando de qué, de, de liberación. Nosotros no separamos la liberación de la sanidad interior. Nosotros la trabajamos juntas, porque en el mismo momento en que se está trabajando la sanidad del corazón, entendemos que como son puertas que abren al enemigo, hay que venir en contra de lo que contaminó esa vida a través de una herida, a través de un pecado, a través de una línea generacional de iniquidad que está evidenciándose en esa generación, a través de prácticas de ocultismo. Continuamente nosotros estamos trabajando la sanidad interior junto con la liberación, pero cuando la estudiamos muchas veces separadas. Separamos los temas y los estudiamos separados, pero cuando lo aplicamos juntos. ¿Ok? Estamos. Ahora vamos a hablar un momentito. Déjenme ver. Ustedes son o buenos estudiantes que la verdad que lo dominan todo, porque ustedes no hacen preguntas. A mí a veces me inquieta eso, porque digo, cuánto han podido entender? O si no tengan duda de algo. ¿No? Importante. Si no seguimos. Miren, había algo más que le quería decir. Miren esto. Mira, ¿Qué mira, dice? Ajá, Vladi, Miriam, ¿tú quieres? Sí, hable, Vladi. mm, a veces es importante dentro de la dinámica de la administración tener una hojita Ujú, y capturar alguna nota que me deje a mí detectar, o ujú, sea, definir el problema que puedo en un momento sí, determinado tratar con la ujú, persona con la que estoy bregando, ¿no? ujú. Sí, por Entonces, supuesto, yo no sé, si usted no escribe, yo no sé cómo usted se va a recordar de una conversación completa. Tiene que coger notas. Tenemos que escribir y ajá, ver lo que resalta y lo que el espíritu, porque usted está ministrando, pero usted está ajá, todo el tiempo orando, ¿verdad? Que el Señor claro, muestre. ¿Ok? Sí, sí, sigue, sigue, Vladi. inmediatamente uno deja esa nota por ahí, puede seguir escuchando lo que la persona comparte Ujú, y tener pequeñas notas para que cuando uno toma el punto de la administración claro. y como tú dices, pues hermanando básicamente Ujú, la sanidad interior y la liberación, que no se separan, pues se van claro, resolviendo las dos cosas al momento, claro, te da la guía. Y puedes ir claro. en un momento determinado frenando y diciendo, bueno, ahora breguemos con esto y se sigue tratando cosa por cosa. Ujú, Dentro de esa dinámica nos da la pauta, la nota, ¿verdad? Y vale la pena. exacto. Sin perder de vista el contacto visual, qué sé yo, Ujú, la atención que uno está teniendo con la persona sin ujú. darle el énfasis a la nota, solo para dejarla ahí como un punto de manejo Claro que sí. dentro de la dinámica de la consejería que uno está dando. En qué momento llora? ¿En qué momento se le hace un Ajá, taco en la garganta? ¿En qué momento ajá, tú ves que el coraje sube? ¿En qué momento tú ves que simplemente el dolor aflora? Son momentos que ajá, acaba la persona de tocar un punto que es clave. Ese punto te lo apunta inmediatamente. ¿De qué estaban hablando en sí, este momento? Y hasta ajá, decirle, duele. Esto ajá. que me estás hablando de tu papá, vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Ok? Exacto, sí. Te detienes ahí, donde tú sientes que tocó la herida, que de momento se Ujú, tocó un punto neurálgico, pues ahí tú te ujú, detienes. ¿Por qué? Porque ujú, ahí te das cuenta que ahí está, hay algo moviéndose, de ajá. que es necesario sanar. Exacto, sí, sí, sí. Eso básicamente y todo lo que tú has estado hablando, pues que te da la perspectiva de personas que están en un momento de crisis y todos estos asuntos que nos hacen ver la crisis de una manera, ¿cómo decirte? Lógica, correcta, para que poder en un momento determinado dar la mano y salir de, ¿verdad? Ujú. O que se vean otras alternativas, especialmente con las cuestiones de pérdida y esto que se acaba de tocar. Excelente, ¿verdad? Sí, solamente con eso. Porque la crisis tú la puedes percibir como pérdida. Si la percibes como pérdida, te deprime. Si la Ajá, percibes como amenaza, te llenas de ansiedad. Y si la ajá, percibes como reto, se abren oportunidades. ¿Ok? exacto, Es sí, según se percibe. Es lo que sí. hace que nosotros respondamos a la pérdida de una Y manera. no hay que Si es, perder, no hay que ujú, perder de vista esto,
que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Eso es así, eso es así, Dios eso cambia es los así, tiempos y da nuevas oportunidades. Y en medio de la crisis, el Señor forma áreas claro, importantísimas que Él mismo las va a usar como cabeza de playa para claro, poder bregar con muchas otras cosas. Siempre, siempre, siempre en Dios hay un cambio, Él cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Y esas oportunidades son de bendición, de desarrollo, crecimiento y avance dentro así de las es, líneas de su amor, las líneas amén. de la ternura de Dios en medio de todas Mm, estas situaciones que a veces se pierden de vista. Pues, porque hay teología que enferma y no teología sana. no, Creo que te exacto, hace ver un Dios de amor, un Dios que está en pacto completo contigo y que te va a sacar adelante, que siempre, amén. siempre, siempre te sostiene con bendición y con esa multiplicidad de bendición con la cual Él nos bendijo en estos lugares celestiales donde estamos viviendo ahora, en el Ujú, cielo de ujú. aquí, porque es el reino manifiesto. Eso es. Amén, sí, Amén. Señor, amén, 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 eso es así. Miren, Amén. el pueblo, es algo interesante que el pueblo de Israel, que es un pueblo único, un pueblo que tiene un carácter de poder haber enfrentado las crisis que yo creo que de las más grandes que las naciones pueden enfrentar. Y es un pueblo que se mantiene íntegro, que se mantiene con identidad propia, Exacto, que sí. no ha podido ser de desarmado y desaparecido. ¿Por qué razón? Porque es un pueblo que fue formado por tres tipos de hombres. Busquen Jeremías 18:18. Jeremías 18:18. Este es un dato que traigo porque se me había quedado en las clases anteriores. Ah, Dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, porque la ley no faltará al sacerdote. Tienen sacerdote y la ley no les falta, que la ley es la palabra. Para ellos la Torah, para nosotros la Biblia. La ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio. Y ahí cae este tipo de trabajo que hacemos, ¿ok? Ni ajá, la palabra al profeta. Es un pueblo que fue formado a través de sacerdotes, de sabios y de profetas. ah, Y el pueblo de Dios exacto. está siendo formado por lo mismo. ¿Estamos claros? Ajá, ajá. Dándonos estructura. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene el llamado de navegar crisis. Los últimos tiempos van a ser de sacudimientos, van a ser de fuerte oposición, va a ser de persecución. Y el Señor está formando el carácter de su iglesia a través Ujú, de sacerdotes, de profetas, de ajá, sabios, ¿ok? ajá, En los cinco ministerios. ¿Ok? ujú. Todo eso para el Alcance, perfeccionamiento. Claro, que están al alcance en la hora, porque ahora estamos eh, viviendo la salvación, y la salvación. salvación incluye todo eso, y esta salvación es más grande que lo que se perfiló en el Antiguo Testamento, donde Sí, el pacto caducó, el ujú, antiguo, y ahora tenemos un nuevo, el nuevo, donde el el nuevo. fluir de toda esta bendición está en las relaciones que nosotros tenemos ahora. El Amén. Señor ahí está manifestando su gloria en este momento, porque Eso es, estamos con Él en esa gloria. ¿Eh? exactamente. Tremendo. Todo En esto genera una Cristo. serie de cosas Estamos tremendas. en Cristo, en Sí, Cristo, en Cristo, Cristo. sí. La Ujú. salvación nos hace participar enteramente de su carácter y de la gloria que hoy vivimos en este tiempo, es de su primera venida. Que Amén. recuerda, ¿no? Todavía no se ha- no- hay cosas ahí. Hay Y cosas eso ahí de la incluyó primera la venida sanidad que no interior y acabamos. la liberación. Sí, que tenemos que vivir, ¿verdad? De esa primera venida. Como Así dice es. siempre Vladi, que necesitamos vivir y entrar en toda la amplitud de esa gran obra que Él logró en Ujú. la primera venida. Amén. Ujú. ¿Cómo ministrar liberación? Le Ujú, hablamos ahorita de cómo ministrar, ¿qué? Sanidad interior. ujú, Cómo manejar una experiencia de conversación con alguien a quien queremos ayudar. Que cogimos el ejemplo de la crisis, pero puede ser cualquier cosa que la persona traiga en medio de ese acercamiento, sabiendo que la estamos llevando simplemente al Señor y a que el Señor sana la herida, que el Señor restaure el corazón, que el Señor tiene poder contra la obra del maligno. Ahora vamos a hacer énfasis en cómo ministrar liberación.
La liberación de demonios es un milagro. Sí, así Eso es. dice la Biblia. ¿Ok? Ujú. Cae en la categoría de ¿qué? De milagros. Marcos 9, 38 y 39. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. ¿Cómo llamó él la, la, el echar fuera demonios? Un milagro. Antes de ministrar, tenemos que someternos primero a liberación, que eso por eso que hablamos de ser primero, ¿qué? Rastrillo, que eso lo hemos tocado ampliamente, para Ajá. luego poder ser, ministrar a otro. Por supuesto que estamos bautizados, no solamente en agua, sino bautizados en el Espíritu Santo, porque la obra de Dios hay que hacerla en la fuerza del Espíritu. Amén. Toda, todo lo que se haga con la fuerza de la carne es carne y sabe que, miren, no es que es como una curita que tú pones, pero esa obra permanente, profunda, transformadora, la hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando ven, dice Hechos 1:8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder para que sean testigos. Es interesante que de los 9 dones del Espíritu, 2 de ellos son solamente vistos en el Nuevo Testamento. Los otros 7 se encuentran en ambos testamentos, pero hay 2 que son señalados en el Nuevo Testamento. Y es el don de lengua y el don de interpretación de lengua. Eso tú no lo encuentras en el Antiguo Pacto, que es la revelación del Espíritu Santo del significado de las lenguas habladas, que es la interpretación de lengua. Es una... Es interesante que nosotros como creyentes a la hora de ministrar, una de las cosas que hacemos, no solamente nos preparamos en oración, es sacar tiempo de orar en lengua. Ore en lengua lo más que usted pueda. Entonces, si todos los días, parte de su tiempo devocional, ore en lengua. Ore en lengua. Cuando usted ora en lengua, habla misterio. Cuando usted ora en lengua, usted se edifica. Cuando usted ora en lengua, usted da gracia. Cuando usted ora en lengua, usted bendice. Esas cosas lo dice claramente en los capítulos de Primera de Corintios 13-14. Es el hablar en lengua es como pegar una electricidad, es recargando, recargando. Y en ese momento que el Señor trae interpretación, nos habla, nos empodera su Espíritu Santo. Y estamos orando a favor de la vida que vamos a ministrar y a favor nuestro también en lenguas. En lenguas. Usted habla en español y a veces en lengua quizás está hablando lo contrario de lo que usted está diciendo en español. ¿Ok? Muévete, cuando ministres liberación, muévete en tu nivel de fe. No trate de moverte en el nivel de fe del otro. Muévete en el nivel de fe que Dios te ha dado. Estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. No solamente que creen que Él es el Salvador, a los que creen que Él ha dado poder. ¿Para qué? Para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y es interesante que a los que creen en mi nombre, y Él comienza por expulsar, echar fuera demonios y hablar lenguas. Fíjense qué tremendo, que el Señor dijo en mi nombre. A la hora de tú empezar a hacer la obra de Dios, uno dice, pues yo debo de empezar testificando. Yo debo de empezar orando por fortaleza. El Señor en la lista, no fue que se equivocó, es que en la lista, Él quiso poner en la lista primero, el que cree en mí, en mi nombre, va en mi nombre a echar fuera demonios y va a hablar nuevas lenguas y va a poner la mano sobre los enfermos y van a sanar. Al ministrar, eso es importante, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Yo estoy en este tiempo metido otra vez en el nombre. Estoy otra vez metida en todo lo que significa el nombre de Jesús, en la amplitud, en el poder, en la majestad de su nombre. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús, no en la palabra que tú estás dando, es en el nombre de Jesús. Él, al mencionar su nombre, habla de todo quién Él es, lo que Él hizo. Con decir su nombre, los demonios temen a su nombre, tiemblan ante su nombre.
estas señales seguirán. Al ministrar, sé compasivo, no juzgues. Oiremos confesiones de pecados horrendos, grotescos. Hay que tener cuidado, como le dije ahorita, con gestos, con reacciones verbales, con actitudes. La persona viene a hablarnos y usted mantiene una cara de comprensión, de respeto, de escuchar, ¿verdad? Sin que se mueva en usted nada, ¿ok? Para que la persona no se sienta intimidada. Antes de ministrar, asegurarnos que no hay puertas abiertas de pecado en mi vida. Yo no oro por liberación hacia nadie que rechace a Jesús como Salvador, por supuesto, ya lo hemos dicho. Y otra cosa, a veces se puede dar que cuando estamos orando, eso lo voy a decir ahorita otra vez, cuando estamos orando por alguien o hablando con alguien, de momento la persona está trayendo algo con lo que yo he estado luchando, estamos, y que no está vencido en mí. Yo tengo dos cosas que hacer, o refiero a la persona en ese momento, o a la hora de ministrar, me pongo a ministrar en plural y me incluyo. Yo confesamos juntas, venimos a confesar, venimos a renunciar. Y a la hora de reprender, reprendemos en el nombre de Jesús lo que nos está afectando. Y lo digo en plural. De manera que el enemigo no me pueda acusar porque acusa. El enemigo en manifestaciones demoníacas nos puede sacar, nos puede leer la cartilla, nos puede sacar nuestros pecados, nos puede decir las cosas, nuestras debilidades, nos puede hablar de todo. Pero si yo vengo a cubrirme con su sangre y yo vengo bajo su nombre y yo vengo a reconocer que yo también necesito confesar eso, lo digo en plural. A veces la persona que se está siendo ministrada no se da cuenta que yo estoy hasta confesando con ella. La persona que está siendo administrada, no sé, a veces yo me doy cuenta que ellos no se dan a veces ni cuenta, pero yo sí estoy consciente y yo renuncio y yo confieso y yo recibo el perdón de Dios y yo ordeno que el enemigo salga de nosotras. En el nombre de Jesús, ahora mismo sales. ¿Y qué pasa? Muchas veces la persona está manifestando la salida de Dios y yo también. Y aquí estamos los dos recibiendo liberación. Vamos a escuchar con todo nuestro ser. Nosotros todos nos recogemos. En ese momento de administración, tú no tienes la mente dividida. Por eso que sacaste un tiempo, diste una cita, acordaste una hora, un día en específico. ¿Para qué? Para que lo único que tú vas a hacer en ese momento es concentrarte con esa vida. Tú estás ahí con ella y el que está administrando contigo, lo que estamos es pendiente, con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, activados nuestros dones, percibiendo en el espíritu lo que se está moviendo, mirando, observando, captando que reacciones, palabras, algo que dijo de momento en el nombre de Jesús, para que de momento tú das una vuelta y tú dices, pero tú dijiste, tú has dicho esto, has dicho esto, has dicho esto, lo estamos trabajando, pero es que al principio te oí decir esto. Y traemos eso de nuevo y lo traemos acá porque no, se llamó la atención y lo apunté en la esquinita de, como dice el papel, siempre yo camino con mi libreta de administración y escribimos. Este detalle no se puede pasar. Mientras está hablando, digo, esta persona tiene que ser perdonada. Pasa tal cosa, aquí hay una atadura satánica que hay que quebrantar. Yo pongo frases, pongo una palabra, algo que me guía, como dice el doctor Vladimiro, para a la hora de ministrar, que no se nos quede ni un cabete suelto. Que podamos amarrar, ligar, deshacer todo lo que pueda estar operando sobre la vida. Tenemos que ministrar con los ojos abiertos. Mire, usted no cierre los ojos en una administración de liberación, porque puede coger una bofetada, puede coger un cantazo. Usted mantiene los ojos abiertos, usted necesita observar en la vida qué está sucediendo. Le decimos a la persona que va a ser ministrada que no ore. La persona no ora. Necesitamos que esa persona esté callada y que esté escuchando lo que se está haciendo. Nosotros no estamos orando por ella, nosotros estamos reprendiendo al enemigo. ¿Ok? Por lo tanto, le damos instrucciones, no ores, porque tú vas a estar atenta, tú vas a estar atento a la administración. Si tú oras, te entretienes orando y no percibes qué está pasando contigo. Queremos silencio para que tus antenitas estén pendientes, recogiendo todo lo que está sucediendo. Estamos reprendiendo y de momento si tú sientes algo, si viene un pensamiento y el pensamiento puede ser contrario a lo que se le está diciendo en la administración y el enemigo puede decir ya no tiene poder para hablar, que se calle la boca. Puede ponerse agresivo o simplemente viene la duda o de momento recordó un dato que no recordaba
y que cuando de momento sube, mira, me estoy acordando de esto, y eso es bien importante en ese momento que se está trabajando. Así que la persona está sensible, escuchando y detectando qué cosas están pasando en su interior, porque las que están pasando en su exterior, yo las veo porque tengo los ojos abiertos. Si se pone a temblar, me doy cuenta. ¿Estamos? Si se pone a bostezar, me doy cuenta. Si de momento llora, me doy cuenta porque es visible, pero si tiene un dolor adentro, no me doy cuenta, me lo tiene que decir la persona. Y a veces es un gesto que hace, ¿entiendes? O se toca la cabeza y me doy cuenta, te duele la cabeza, ¿ok? O siente la espalda, o me puede decir de momento, es que siento náusea, ¿ok? Pero la necesito conmigo acá. Por esa razón no puede estar orando, tiene que estar conmigo acá, tiene que estar con el que se está ministrando, siendo uno conmigo en la cooperación de la administración. ¿Estamos? Así que esas instrucciones se le dan. Así que mantener los ojos abiertos, captar manifestaciones visibles y a veces exageradas de presencia demoníaca. Estas manifestaciones pueden ocurrir en el momento en que reprendemos en el nombre de Jesús. Hay que observar molestias durante el tiempo de la entrevista, dolores de cabeza, temblores, dolor de estómago. La persona puede decir que padece de insomnio, puede tener problemas para concentrarse. Es bien evidente en gente que tiene ataduras satánicas, que tiene dificultad, se te queda dormido cuando se está predicando. Tú lo miras en la calle y está dormido cuando no puede orar. Trata de orar y no puede. A la hora de adorar no puede. Tiene pesadillas. Hay intranquilidad, coraje, etcétera. Observar perturbaciones emocionales y expresa deseos de golpear a los que están ministrando. Deseos de salir corriendo del lugar. Si tiene ideas suicidas o homicidas. Hay que explorar ese punto. Ese punto no se queda suelto. Siempre si hay una palabra de suicidio, si hay una palabra de homicidio, hay que explorar el asunto con relación a cuán profundo está ese pensamiento en su mente y en su vida. Si son ideas solamente, si tiene un plan, cómo, dónde, cuándo, de qué manera lo va a ejecutar, con qué. ¿Mm? Si es claro el riesgo, también es importante que esa persona no la deje, vamos a administrar y todo, pero es necesario esa persona estar vigilada, al hablar con la familia, si es posible que haya intervención médica. ¿Por qué razón? Porque es importante que eso no se deje suelto o se tome a la ligera. ¿Ok? Si hay un riesgo real. Cuando yo trabajé en salud mental, yo le estoy hablando cuando yo tenía 20 años, de 20 a 28 años. Y, y yo recuerdo hablando con el psiquiatra en un momento dado que me dijo, esta persona hay que verla, pero esta persona es una persona bien religiosa con relación al espiritismo. Y ya yo le dije a él que para la próxima cita tenía que venir con su medium. Si era una persona evangélica, él decía, porque venga el pastor. Él metía al líder, el líder espiritual que podía ayudar en la consejería. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que habían que ellos le llaman el síndrome, por aquí lo tengo, el desorden de trance y posesión, que ellos no lo pueden manejar. Así que de momento invitaban a los espiritistas que vinieran a ayudar a la persona y ayudarlos a ellos a manejar el asunto de la persona. ¿Se pueden imaginar? ¿Ok? Así que esas cosas pasan. Sature con oración y adoración si es posible, ¿verdad? Esos tiempos de intercesión. Tener intercesores mientras tú estás ministrando, eso es una maravilla. A veces eso no se puede lograr, pero es maravilloso cuando se pueden dar que mientras se está ministrando hay alguien que está orando, hay dos personas que están en otro cuarto o en sus casas orando por ese momento y ese tiempo de ministración. Dice el Salmo 147, oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. No solamente que cubre mi cabeza, cubre a Roberto, a mi esposo, que es mi cabeza, ¿ok? Tú cubres mi cabeza en el día de la batalla. Que cubre mi cabeza, dice la Biblia del Peregrino, que cubres mi cabeza cuando me armo. Así que cubrimos todo lo que tenemos, no solamente la cabeza de la casa, no solamente nuestra vida, mis pensamientos, se cubren las finanzas, se cubren las pertenencias, la salud, todo eso se hace antes de comenzar a orar.
Y también después de terminar una administración decimos, no hay contraataque contra nosotros, no hay contraataque contra la iglesia, contra nuestro hogar. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos protegidos y estamos guardados. Siempre que sea posible ministrar en pareja, como ya lo he dicho, o en un equipo. Al unir dones y experiencia y maduración, niveles de maduración, se hacen unos trabajos muy, muy buenos. Hacer grupos mixtos es bien bueno, o sea, con gente experimentada, con gente nueva. Así que tú capacitas, fogueándote en las administraciones. Ministros diestros con ministros más novatos para entrenarlos en la experiencia. Y deben ser personas que carguen diferentes dones, diferentes dones del espíritu. Que haya dones de discernimiento y de fe y de milagros y de sanidades, palabras de conocimiento y de ciencia. Se da algo bien precioso en medio de la administración. Y por supuesto, antes de comenzar, tomar autoridad sobre el lugar, el tiempo y las personas, prohibir que no haya interferencia ni espirituales ni humanas. Prohibimos, se le dice al que va a ser administrado que se prohíbe manifestaciones violentas. Se le dice al demonio que va a salir que tú vas a salir por aire. Venimos sujetando la forma como sale. No lo dejamos que salga como quiere, porque a la hora de salir como quiere, forma un revolú. Porque le gusta ser histriónico en su manifestación. Hay violencia, hay ira, porque lo están desalojando del lugar donde ha estado ubicado. No, tú tomas, tú atas y tú ordenas, sales por aire porque son neumas, son espíritus. ¿Okay? En ese momento tomamos autoridad de esa manera, para la forma como tiene que salir. Lo amordazamos, lo atamos, ¿ok? Y prohibimos que los demás demonios que están en esa vida los asistan, los ayuden, los fortalezcan, ¿ok? Durante el tiempo de reprensión, miramos a la persona y estamos todo el tiempo atentas, pedimos asistencia angelical, prohibimos que los demonios se escondan, que el que capitanea, el principal que está en esa vida, venga primero con ese lo atamos primero y lo echamos fuera los espíritus familiares, los generacionales. Y hay momentos en que hemos tenido que prohibir que sobre la atmósfera, los demonios del reino de las tinieblas, prohibimos que escuchen lo que se está hablando en este momento y decimos que queda cerrado, de manera que no pueden oír, no pueden intervenir, no pueden asistir. Como la liberación y la sanidad es un proceso, no tenemos que trabajarlo todo en un mismo momento, sino que vamos trabajando poco a poco, a través de un proceso. Lo vamos haciendo poco a poco. Lo otro es, mire, usted no hable con los espíritus inmundos, ¿ok? Dice la palabra, no crean a los espíritus, ¿no? Sino que hay que probarlos si son de parte de Dios. Porque algunos son picoretos, a algunos les encanta hablar, pero la mayor parte de las veces en la liberación los espíritus no hablan, tú los atas y los echas fuera. ¿Okay? Pero no se ponga a conversar. Hay gente que conversa con ellos y le preguntan un montón de cosas. Yo no converso con demonios. ¿Por qué? Porque son mentirosos, son engañadores. Así que la posibilidad de que me mienta es que alta. No alta, sino que es segura. Que va a mentir. Y de momento hay resistencia. Hay que preguntarle al Espíritu Santo qué está impidiendo esa liberación. Miren, mientras la persona venga más vulnerable, venga con el corazón abierto, viene dispuesto a confesarlo, todas esas liberaciones son sencillas, son tan genuinas, son tan completas, es algo precioso lo que se da y se da en poco tiempo. A veces hay una gran resistencia porque la persona viene ocultando cosas, no todo lo está diciendo, no todo lo está confesando. Y a veces hay que preguntarle al Espíritu Santo, muéstrame, revélame, qué está sucediendo. En una ocasión yo estaba ministrando este, por la tarde a una mujer, a la 1 de la tarde, y aquella batalla resistía, aquella era una cosa resistente que se estaba dando allí. Y de momento yo me callé, me puse a caminar por la oficina
Y me puse a orar y le dije, Señor, qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no sale este demonio de esta mujer? Qué está sucediendo? Y lo que me dijo el Espíritu Santo es, siéntate conmigo, reconoce que estás sentada conmigo en los lugares celestiales. Y desde tu posición de trono, envía la palabra. Y yo, ni lenta ni perezosa, inmediatamente lo dije. Yo estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y desde mi lugar de autoridad, desde mi lugar de trono junto con Cristo, en Cristo, yo doy la palabra contra ti. Y cuando reprendí, el espíritu del mundo salió. De momento me enseñó algo que después lo aprendí más adelante con el hermano Alan Vincent, cuando él hablaba sobre cadizo. Cadizo, que es sentarte, como se sienta alguien sobre un trono, como se sienta alguien sobre un estrado, un juez, para emitir de sentencia, para dar decretos. Y esa autoridad se nos ha concedido en el Señor, nos dio autoridad contra los espíritus de las tinieblas. Ellos tratan de intimidar, como queriéndose mostrarme fuerte. Pero acuérdense que ellos fueron, ¿qué? Derrotados. Ellos fueron vencidos, ellos fueron declarados vacíos, ellos quedaron declarados nulos. En la cruz del Calvario el Señor los exhibió derrotados. Ellos es un enemigo derrotado, pero ellos se muestran muchas veces con prepotencia y tratan de engañar y de mentir, de burlarse. Yo he estado ministrando espíritus burladores. Una vez un espíritu me dijo a mí, yo dije, ¿cómo vino Cristo? Porque estaba hablando. Y y el medio vino en bicicleta. Ni para nadie dice que vino, que murió en la cruz, ni que vino para morir, porque sería de hablar de la destrucción que hubo sobre su reino. Ellos tienden a mentir, porque Satanás es padre de mentira, que es lo que dice la palabra. Los demonios pueden hablar unos con otros y producir, hablan a la vez, y a veces tú oyes uno y oyes al otro, y produce confusión. Trate con uno solo a la vez y manténgase enfocado, no se enrede ni se distraiga. Ellos dan excusa y ruegan que se les permita quedarse en esa vida, que se les perdone, piden que se les permita entrar en otro lugar, tratan de negociar. Al Señor le sucedió en Marcos 5:10, con insistencia le suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región cuando fue a lidiar con el Gadareno. Ellos eran espíritus territoriales que estaban en aquella región. Y le dijeron al Señor, envíanos a los cerdos. Ellos querían quedarse en esa región. Fíjate que ellos van a rogar que no queremos quedarnos, no queremos salir, no nos vamos, ¿ok? No, tú no tienes derecho, esta es nuestra casa. Ellos muchas veces hablan de esa manera. Tratan de debilitarnos, de avergonzarnos, de humillarnos, de revelar nuestros pecados, de subestimarnos, de producir fatiga, de adormecernos, de llenarnos de cansancio o de frustrarnos. Por esa razón es bueno trabajar en equipo para que no haya el desgaste de una sola persona, porque mientras tanto alguien está trabajando, entra el otro, y mientras tanto el que estaba administrándose puede pararse, caminar, orar en lengua bajito para no interrumpir lo que la otra persona está ministrando, y va fortaleciendo. El Espíritu le habla, le trae un verso bíblico y de momento toman turno a la hora de estar ministrando la vida para que no haya este tipo de experiencia. Usualmente la persona cuando es libre, la persona ministrada se da cuenta cuando el demonio salió, se da cuenta. Una de las cosas que se ha visto es que los demonios se temen uno a los otros. Ellos trabajan juntos, pero no hay lealtad entre ellos. Cada cual busca su propio interés. No coexisten en armonía, no se aman y no se honran. En el mundo de las tinieblas no existe eso. Por lo tanto, aun cuando están presentes y hay más de uno en una vida, no hay a nivel real una cuestión de estar juntos. Es simplemente peleándose dentro, tratando de dañar la vida. Y por supuesto, los demonios pueden regresar si no le prohibimos que no regresen cuando salgan. Y van a regresar si nosotros no cambiamos los patrones pecaminosos que le abrieron la puerta. Tenemos que no solamente ser libres, sino alinear nuestra vida con el Señor y entrar en discipulado, en trabajar con el carácter, las cosas que ya hemos hablado anteriormente. Debemos dar órdenes específicas de salida
y en frases cortas. Ustedes saben que le enviamos la semana pasada algunas frases y algunos verbos que usamos cuando estamos reprendiendo demonios. Y eso lo utilizamos, que son mandatos que se le dan. Nunca hay que gritar. Cuando tú reprendes un demonio, él no es sordo, ¿ok? Así que no se ponga a gritar, no se ponga a gritar, porque a veces el grito lo que significa que usted es el que está asustado, usted es el que está nervioso, usted es el que le teme. Usted simplemente tome autoridad. Autoridad no es grito, es una palabra firme que se da para que salga. Damos órdenes específicas de cómo salir. Sal por aire, por tos, por erupto, por estornudo, por bostezo, por exhalaciones. Ordenarle salir por vómito, por sudor, por temblor, por llanto, por saliva. Al salir algunos chillan o gimen o rugen o aullan o simplemente se estremecen. ¿Okay? Pero también hay salida cuando atamos cosas que están a nivel de la mente. Usualmente no hay nada, usualmente esas manifestaciones no se da, pero la mente queda despejada, el pensamiento queda claro. ¿Okay? Cuando atamos sobre espíritus que han atado la mente, que hay fortaleza y cosas así, usualmente esa salida no se da con cosas que muchas veces evidentes, pero son libres. Yo recuerdo mi amiga Carmen Gómez de Barbarán, que una noche le pidió al pastor Mario que le prestara la oficina para ministrar una vida por la noche. Y, y Carmen se puso con otra hermana a ministrar esta mujer y le da con decir que tú sales, demonio, y ahora mismo te vas por el inodoro. Y se ha reventado el inodoro a las 9 de la noche. Y había agua por toda la oficina. Y ella llamando al pastor, hay que conseguir un plomero. Aquello fue impresionante. Ella dice, ya yo sé que eso no lo vuelvo a hacer. ¿Okay? Fíjense que la furia fue tan grande que de momento reventó. En otro momento, hay una señora de la iglesia, una líder bien fuerte, pero ella no creía mucho en esta cuestión de que que el cristiano podía tener contaminarse con espíritus inmundos. Y estaban en una conversación en una sala. Y ella estaba pues refutándonos todo ese punto y hablando, no, yo no creo, porque ya estamos en Cristo y somos nueva criatura y hablando, y de momento que se cambió el tema a un problema que ella tenía, a una situación, y yo le dije, ¿tú permites que oremos por ti? Y, y me dijo, sí, sí, vamos a orar. Y yo le dije, tú dices que no, pero yo tengo la impresión de que sí hay una atadura. ¿Tú me das permiso para yo reprender el espíritu que yo creo que está ahí? Y ella me miró con una cara como diciendo, repréndelo. ¿Entiendes? Y yo oré, reprendí y dije, y vas a salir de esta vida a través de los poros, a través del sudor. Decir eso y empezar aquella mujer a sudar. Son estas personas mayores que antes se peinaban con mucho tizín, que hacían unos peinados bien altos, bien elaborados, que iban toda la semana al beauty para estarse peinada la semana completa. Y aquel sudor comenzó de una manera como si le hubiesen tirado cubos de agua. Aquello fue una cosa que se empapó, el pelo quedó aplastado en la cabeza, la ropa pegada al cuerpo y aquello pero era pero cantidades de agua, ¿ok? Que salió de sudor. Una forma tan dramática, yo me le quedé mirando y yo le dije, ¿qué tú dices ahora? Quedó callada, ¿ok? Quedó callada porque Dios permitió que la manifestación fuera a ese nivel, para que ella se diera cuenta que sí había contaminación en ella y que salió cuando se dio la orden y cómo se dio la orden de salida, así salió. ¿Okay? A veces cuando estamos ministrando y estamos dos personas ministrando y la cosa se pone fuerte, a veces necesitamos parar un momentito y, y reunirnos para hablar, ¿ok? Y orar un momentito o discutir lo que está sucediendo. Y si estamos a veces solos, como me pasa a mí muchas veces que ministro sola, pues yo detengo, le digo, vamos a vernos tal día, todo lo que está presente, nunca se queda suelto, queda atado, detenido, aunque le dé la cita para la próxima vez y nos volvemos a reunir. Y en ese momento, claro, y le pregunto al Espíritu Santo, háblame sobre esto. Y de momento hay un Salmo 64, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero has levantado un estandarte para los que te temen,
un punto de reunión en medio del ataque. Un punto de reunión en medio del ataque. Dice la nueva versión internacional, da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Dice la Biblia, el peregrino, porque has sido mi refugio, mi bastión fuerte frente al enemigo. Y dice la Biblia de Jerusalén latinoamericana, a tus adeptos le diste una señal para que pudieran escapar del arco. Hay momentos en que nos detenemos y venimos a ese lugar de reunión en medio de la batalla con el Espíritu Santo de Dios, a dilucidar asuntos que necesitamos que nos traiga luz y revelación para continuar la batalla. Ya estoy para terminar. Cuando a veces hay resistencia de espíritus inmundos y presentan resistencia, los desalojamos del lugar donde opera, donde ha estado operando, y lo enviamos a otro lugar. Si está en la mente, lo sacamos de la mente y le damos la orden, te vas al vientre ahora, y sales desde el vientre. Y ocurre, pasa el vientre, de momento empieza la persona a vomitar o empieza la persona a escupir o sales por el, desde el vientre y sales por aire. Y también hay cuando hemos estado ministrando, hay espíritus inmundos que rehúsan hablar tu idioma y se ponen a hablar en otros idiomas. O a veces hablan lenguas satánicas, ¿verdad? Porque hay lenguas satánicas. Pero cuando te hablan de esa manera, tú te mantienes enfocado, tú sigues hablando y reprendiéndolo en tu idioma, ¿ok? Lo sigues haciendo en español. No tienes que cambiar si fuera en inglés o no. Tú hablas y tú das la palabra y él tiene que obedecer a la orden de represión que se le está dando. Lo hace para desorientar, para confundir, para que tú creas que no, para que tú no sepas qué hacer. Hay que quebrantar las ataduras a nivel de alma que hay en las vidas. Hay que quebrantar cualquier atadura de alma que hay en una vida que lo comparte ese mismo espíritu con esposos, con novios, con padres. Hay demonios que su poder aumenta a través de los pactos que se han hecho, a través de las alianzas que se han hecho, de los juramentos que han hecho entre personas. Eso hay que quebrantarlo y desligar la persona de esa fuente. Al final debemos sellar la liberación y prohibir que los demonios regresen. Cerramos las puertas, sellamos las grietas, oramos por llenura del Espíritu Santo, desatamos el bien de Dios sobre la vida, declaramos que la persona es huerto cerrado, huerto sellado, como dice Cantares 4:12. Ese no fue el tiempo, pero lo que quiero decirles es algo más. Miren esto, a veces fallamos en hacer este trabajo si hay pecado, contaminación o heridas en el que va a ministrar. Necesitamos trabajar con eso. Cuando hay una pobre vida de oración y de dependencia del Espíritu. Entonces, por supuesto, se debilita la fe. ¿Sí? Y se debilita esa sensibilidad que tiene de oír a Dios. Cuando hay orgullo del que va a ser ministrado, que no quiere que confesar las cosas, ¿verdad? Que le suceden, y da dificultad, no quiere que nadie vea que pidió ministración, que entró a la sala de ministración. Utilizar métodos no bíblicos, hipnosis o técnicas, ¿verdad? Que no son bíblicas. Esas cosas no van a facilitar una liberación. ¿Ok? Si la persona que está siendo ministrada está culpando a otro, está negando, está justificando, en eso hay bloqueo, todo eso hay que trabajarlo. Por supuesto, hay que todo el tiempo darnos cuenta que hay que trabajar siempre con la basura. La basura yo le llamo al alma, a las cosas del alma que han contaminado. Donde hay basura, hay ratas. Porque las ratas son los demonios, la basura es todo desorden, todo lo que está fuera de orden en nuestra vida.
almática, en nuestra vida de familia, en nuestra vida a nivel de nuestro carácter. Esas cosas tienen que venir a orden, alineamiento, para que los demonios no tengan de dónde agarrarse y reclamar derecho a permanecer. Nunca le impongas al que está administrando que haga cosas. No lo mandes a ayunar 4 días, ni lo mandas a botar las pastillas, ni que rompa los espejuelos. Tenemos que movernos en fe y no en presunción. Y por supuesto, la confidencialidad. Muy importante. Cuando usted ministra, tenga cuidado con el contacto físico. ¿Ok? Número uno, que ahora mismo hay que tener mucho cuidado con esto. Se recomienda que hombres ministren hombres y mujeres ministren mujeres. Yo con los años que ya llevo trabajando, yo ministro hombres y ministro, bueno, a veces no hay más remedio, es el que lo tengo que hacer porque es lo que está ahí. Pero cuando tenemos equipos, tratamos de trabajar las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Ser vigilante a la lujuria, a la soledad, a imponer mano con respeto. Mire, si usted necesita imponer mano, usted le pone la mano en la cabeza o le pone la mano en el hombro. Pero usted mm, no le toque el pecho, no, o sea, tenga cuidado a la zona a la hora de tocar la vida. Y si es posible, no tocarlo. Si usted necesita atar algo que Dios le muestra en la cerviz, en la voluntad, usted puede simplemente poner la mano a distancia. Si siente que va a imponer mano, ponga la mano a distancia. No toque. La pone a la mano y de ahí declara que está atando, que está arrancando. A veces hacemos gestos, ¿verdad? No solamente lo decimos con la boca, sino que arrancamos con la mano. Hacemos gestos que son proféticos y que son cosas que hacemos a la hora de ministrar. Miriam, Ajá. un detalle a veces que funciona por la escasez de gente que ministra y se Ujú. tiene que dar al sexo opuesto. La persona misma que está recibiendo la administración pone su mano en el área. También se toca ella misma, o en el Exacto, y tú vientre. tocas Ujú, el codo o la punta ujú, en un ujú. tipo de administración, ¿verdad? Sí, y como dice Blas, la misma persona se puede tocar el pecho, el cuello, la cabeza, y de esa manera usted está más. Lo otro es, ministre, si va a meter en una oficina que haya ventana, que haya cristal, que de Sí, afuera se vea, estamos, se ah, vea que aunque no se oiga, pero se vea, si está la secretaria afuera, pueda mirar y pueda ver que hay una administración adecuada, que no hay nadie cercano, haciendo nada, ni tocando a nadie. Entonces, esas cosas son formas de sí, protegerse el, el, claro. el- el que va a ministrar también. Es Tenga cuidado, la ética de la la liberación. ética, sí. Sea cuidadoso también con su higiene personal, con el aliento y con la sudoración. Camine con sus pastillitas de tic-tac para, este, ¿por qué? Porque usted se está acercando muchas veces a la vida, está hablando para que no haya pues, problema. Y cuídese del complejo de Mesías, no esté andando rescatando gente por todo eso por ahí. ¿Ok? Porque nosotros no somos Jesús. Y hay gente que vive rescatando la vida de otros todo el tiempo. ¿Ah? Usted no ofrezca la ayuda, deje que la persona la pida. Otra cosa, hay gente que se nos acerca y le dice, yo creo que usted le hablé para sacarle cita a mi hijo. Y tu hijo quiere venir, no, yo voy a hablar con él para que venga, no, dile que me llame él. ¿Ok? Que la persona misma haga la cita. Porque usted le da cita a través de una persona y usualmente la persona no viene porque no hizo el compromiso a la persona. La está haciendo otro. Otro es el que quiere que la persona reciba administración. Porque el que tiene, el que va a ser administrado es el que pide. El que pide, el que hace la cita, el que acuerde el horario y todo eso. Usualmente hace eso, usualmente esa persona viene. No falta la administración. Sí. ¿Ok? Con esto terminamos. La semana que viene va a ministrar la pastora Janet sobre los ataques que recibimos antes de ir a ministrar, durante la administración y después de la administración. También es un dato importante que queremos tocar. De manera que ninguna de esas cosas, como ya las entendemos y sabemos que son ataques, no impiden que avancemos, no impiden que asistamos a la administración, no impide que como quiera nos movamos. No, una de las cosas que el Señor nos está enseñando a medida que vamos madurando es que dependamos más en movernos en fe que en sentir. ¿Estamos?
Así que una de las experiencias que a veces tenemos, que nos pasa orando por un enfermo, nos pasa ministrando a alguien, que a veces tú no sientes ninguna gota de unción. Tú no sientes nada, pero tú caminas a base de que del mandato de la palabra, de la obediencia de la palabra y del poder de la palabra y de lo que Jesús hizo. Y cuando tú oras y cuando tú ministras, muchas veces puede venir esa sensación de sentirte como vacío, pero como quieras sigues avanzando. Eso no te detiene. Eso lo va a desglosar ampliamente, en detalle, y lo que Dios le quiera añadir adicional a eso, Pastora Janet, el próximo miércoles. Así que nos Mira, vemos. Ajá, Miriam, sí. ese mismo sentir en cuanto a lo que tiene que ver con la administración y la manifestación de los demonios y todos esos detalles que se habló hoy, es bien importante que la gente sepa que la reprensión sola, a veces sin esperar la manifestación o no verla, produce efectos no tangibles para uno, pero bien reales en la persona que está recibiendo la liberación. Sí. Y a veces nosotros establecemos todo este conocimiento para que la gente perciba lo que está ocurriendo en el otro, pero pueda hacer que no ocurra. Y va a llegar el Ujú. momento en que, aun con lo que tú decías en términos de los diálogos con los demonios, o porque resulta emocionante que venga un espíritu inmundo y diga ciertas cosas para ciertas personas, Mm. inmediatamente el callarlo y el no Sí, guiarse sí, solamente por la respuesta de salida que mm, uno pretende que sí, ocurra, claro, sencillamente dar la palabra, es la palabra, de eso va a salida. producir un efecto que después hasta la misma persona lo traduce en otro tipo de experiencias que uno ni las percibió, pero que en Sí, el último análisis ni importa, sino en términos generales, lo que sí, no, importa es que no se vamos, echó fuera. nosotros, claro, nosotros no vamos detrás de que haya manifestación, ¿ok? Exacto, exacto. Eso no es lo Eso, importante. eso es bien O sea, importante. yo me he dado cuenta a veces hasta en la administración que hacemos en la iglesia, cuando oramos por Ajá, las personas, ajá, yo a veces estoy orando por una persona y la persona se quiere caer, yo le digo al oído, no te caigas. sí, Yo le ajá. digo, no te caigas. Claro, claro, ¿Ok? porque Porque yo creo que exactamente. tú escuches lo que yo estoy Ujú, orando en este momento. Así que no te caigas. Y me doy ujú, cuenta que la persona tiene el control, ¿verdad? ¿De qué? exacto. Pero hay gente que le gusta caerse. Sí, sí, sí. Hay Y gente que uno Dios mismo, que hay gente que Dios las tumba, pero hay gente que le gusta caerse. Así que yo sí, muchas veces le digo, no te caigas. Escucha, claro, claro. escucha lo que se te está diciendo, que es lo que es importante. Ajá, Y lo importante no es, como yo digo, que tú veas, vomitó y gritó. No, no, es que estamos dando contundentemente una palabra ajá, amparado en el poder de Dios, amparado en la autoridad que tenemos en Cristo, en eso. lo que Él va a hacer en la vida, porque lo hizo, lo ganó en el Calvario y nos comisionó a cada Ujú, uno de nosotros a que en mi nombre sí, exacto. hágalo. Así que lo hacemos con la certeza de que el fruto que vamos a ver en la vida es la evidencia de esa liberación. Exacto, exacto. Y esa es la mejor señal. Y No, que, señor. digamos, lo estamos haciendo porque te digo algo que puede sonar un poco raro, pero es que hay prisa. Y a veces Ujú, la sola orden produce un efecto. Y sí, nosotros tenemos que caminar porque la mies es mucha y los obreros claro. pocos. Y el Señor Sí, nos hace, tenemos que alcanzar al que vendimia, el que me sí, explico, como en una tremendo. carrera, claro, Ujú, sin perder de vista todo lo que Dios nos ha enseñado en la experiencia de los años, los diferentes tipos de manifestaciones que hemos nosotros experimentado. claro. Pero el punto que el efecto de la orden de salida es tan efectivo que produce siempre, siempre, siempre un efecto y un resultado y un fruto que lo va a vivir la persona. Lo va, Es mucho, como dice ¿verdad? hablar, es mucho el trabajo que falta, es Sí, mucho que hay que demasiado. hacer. Ujú. Y entonces Es, tú tienes que viabilizar las cosas ujú, a la velocidad del espíritu ujú, para que exacto. fluya con esa libertad y con esa eficacia. Yo le estoy llamando la nueva escuela y la vieja escuela a la Amén. liberación. Y la nueva Amén. escuela tiene que tener un refresco Sí, tremendo en ese caso porque a veces la carga es muy fuerte y nosotros muy fuerte. sin darnos cuenta venimos cargando con cosas que nada que ver. Ujú, Pero Dios nos está abriendo el espacio para entender claro que esto sí. en el espíritu y caminar a la velocidad de Él.
que a Claro que veces sí. es rápida, a veces es despacio, pero es la de Él, Así lo vamos haciendo. ¿verdad? Sí, Dice Nehemías 4:10. ajá, Y dijo Judá, yo le voy a dar este texto a ustedes. Y en Nehemías 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han ajá, debilitado y el escombro es mucho. Y sí, no podemos seguir edificando el muro. ajá, Los acarreadores nos cansamos, ¿no? Y el eh, escombro es mucho. ajá, Las ruinas antiguas que hemos sido llamados ¿a qué? A restaurar. Hay ajá, una labor grande que hay que hacer, pero a mayor dependencia del espíritu se hace de una eso, manera más suave, de una manera con mucho menos tiempo, sí, con menos esfuerzo, y vemos sí, la manifestación de Dios, lo que somos testigos de lo que Dios está haciendo. ¿Ok? exacto, sí, sí. Así que, Madre, nada más me disculpo porque no sé si la imagen se ve no, está del, clarito, está en mí, clarito. pero estoy Sí, acostadito porque sí, ya tú está sabes. acostadito porque sí hubo, por eso que no pudo ministrar hoy, porque estamos orando por Brady una completa recuperación y Ujú, damos la palabra de esa sanidad que lo sí, sí, alcanza y que lo bendice. Así que él está gracias a Dios recuperado, lo oímos, lo el oímos proceso fue, me hicieron la muy biopsia y bien, todo fue bien. todo Ahora fue bien. esperamos los resultados, ¿verdad? Digamos, Los el resultados van procedimiento a ser estuvo. buenos, los Ah, pues resultados van a sí, ser buenos. claro que Esa sí. biopsia declaramos juntos que esos resultados van a ser buenos. En el nombre de Jesús, amén. Lo que esperamos es una buena noticia con esos Amén. resultados, en el Dios. nombre de Jesús. Y pronto Sean yo bendecidos, sigo con claro, usted, papá. ¿Ok? claro que sí. Dios Un les abrazo bendice. cariñoso para todo el mundo. Los amo. Igualmente lo bendecimos, claro que sí. Y sean ustedes, gracias por conectarse, descansen y, y nos conectamos el miércoles que viene, ¿ok? Dios les bendice, Dios les bendice.